Bienvenido a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Geografía, sexto grado. Componentes naturales de la Tierra. Con el estudio de esta lección, explicará la relación entre relieve, agua, clima, vegetación y fauna. La gota de agua perfora la roca no por su fuerza, sino por su constancia. Iniciamos. Hola Dani, aprovecho que estoy revisando mi correo para saludarte. ¿Cómo te ha ido? ¿Cuánto más ha bajado la temperatura en Copenhague? Aquí en Pisco, Perú, hace algo de calor. El termómetro registró 30 grados centígrados. Como te platiqué, el clima en mi ciudad es seco. Casi no llueve, pero al este de Perú todo es diferente. Es tropical, llueve mucho. Hay una región selvática, con gran variedad de aves, monos y plantas. En las próximas semanas iremos a Puerto Maldonado para convivir un poco con la selva. Daremos un paseo por el río. No te imaginas el hermoso paisaje de árboles gigantes en las orillas y el alboroto de los animales. Ahora, platícame cómo es el clima del lugar donde vives. Saludos, seguimos en contacto, Martín. Y le envía una postal de la provincia de Pisco, Perú. Componentes naturales de la Tierra. Comencemos. Martín describió en su correo algunos elementos de las regiones naturales de Perú. Observa la imagen que envía Martín a su amiga. Describe los elementos que la conforman y comenta con tu grupo en qué regiones naturales la puedes localizar. La podemos localizar en regiones áridas, desérticas, donde la temperatura en el día es de mucho calor y en la noche de mucho frío. Muy bien, una vez que observamos la imagen, demos una breve descripción como respuesta. Corresponde a un clima desértico, donde se forman las dunas como lo observamos en la imagen. Este clima puede presentarse en zonas muy áridas, donde la temperatura es muy alta durante el día y muy baja por las noches. Actividad. Para localizar un lugar o una región en la superficie terrestre, se utilizan las coordenadas geográficas, como la latitud y la longitud. Localiza las regiones climáticas en el mapa que se encuentra en el anexo de tu libro, página 189. Encontramos el mapa de los climas. En la simbología tenemos los climas tropicales, climas secos, climas polares, climas templados y clima frío. También observamos la latitud norte, latitud sur, longitud oeste y longitud este. Identifica qué climas existen entre los 60 y 80 grados de latitud norte. En los climas polares, tundra de alta montaña y hielos perpetuos. En el clima templado, lluvioso todo el año. En el clima frío, lluvioso todo el año. Vamos al mapa. Localizamos los 60 a 80 grados de latitud norte. En esta zona localizamos los climas de clima polar de tundra, clima frío, lluvioso todo el año, clima templado, lluvioso todo el año, clima polar de alta montaña, clima polar de hielos perpetuos, clima polar de tundra, clima polar de alta montaña, clima frío, lluvioso todo el año. Predomina el clima frío y polar de tundra, como lo observamos en el mapa. Menciona los climas predominantes entre los 40 y 50 grados de latitud. En la latitud norte encontramos los climas polares de alta montaña, climas secos, estepario y desértico, clima templado, lluvioso todo el año, lluvias en verano, lluvias en invierno, mediterráneo. En el clima frío, lluvioso todo el año. De estos climas predomina el templado y seco. En la latitud sur encontramos los climas secos, estepario y desértico, clima polar de tundra, clima templado, lluvias en verano. De estos climas predomina el desértico y templado. Observemos el mapa. Entre los 40 y 50 grados de latitud norte
esta zona. En ella encontramos el clima frío lluvioso todo el año, clima templado lluvioso todo el año, clima polar de alta montaña, clima templado lluvioso todo el año, clima seco estepario, clima polar de alta montaña, clima frío lluvioso todo el año, clima templado, lluvias en verano, clima templado, lluvias en invierno mediterráneo, clima seco, estepario y desértico. Predominan los climas seco y templado, de acuerdo a lo que observamos en el mapa. Clima seco y el clima templado. Ahora vamos a la latitud sur, entre los 40 y 50 grados. Encontramos los climas: clima polar de alta montaña, clima seco, desértico y estepario, clima templado, lluvias en verano. Predomina el desértico y templado. Continuamos. ¿En qué paralelo se localizan los climas tropicales? Entre los 20 grados de latitud norte y 20 grados de latitud sur. Y se concentran más en los 10 grados de latitud norte y sur. 20 grados de latitud norte, 20 grados de latitud sur. En esta región encontramos los climas tropicales, que son lluvioso todo el año y lluvias de verano, pero se concentran más entre los 10 grados de latitud norte y sur. Observemos: 10 grados de latitud norte, 10 grados de latitud sur. Aquí encontramos los climas tropicales. Aquí se concentran más los climas tropicales porque están más cerca del Ecuador, como lo podemos observar en el mapa. Comenta con tus compañeros cómo es un clima tropical y qué tipo de vegetación predomina. Se trata de un clima caluroso con abundante vegetación y fauna. Observen la fotografía de esta página y describan el paisaje que se muestra. Observamos la fotografía, observamos la montaña con nieve, la flora que es escasa y su tipo de fauna. La cumbre más alta de Ecuador, el volcán Chimborazo, alcanza 6.310 metros de altura, medida desde el nivel del mar. Muy bien, ya que observamos la imagen, ahora demos una breve descripción como respuesta. Se trata de un paisaje de alta montaña, donde la vegetación es escasa y el clima frío, como lo evidencia la nieve que cubre la cima de la montaña, y la fauna que observamos, en este caso la llama, pertenece a este tipo de clima. En el mapa de climas del anexo, localicen el país donde está el volcán y comenten. De acuerdo a la descripción, el volcán se encuentra en el país de Ecuador. Localicemos a Ecuador en el mapa. Ecuador se encuentra en Sudamérica, en esta parte de Sudamérica. Veamos más de cerca Ecuador. Colinda con Colombia y Perú.
Continuamos. ¿Por qué un país localizado en la línea ecuatorial tiene lugares con nieve? Se debe a la altitud, pues conforme ésta aumenta, la temperatura disminuye. Aprendamos más. El clima es el conjunto de fenómenos atmosféricos que caracterizan cada región de la Tierra. Este, al igual que otros componentes naturales, puede ser alterado por diferentes factores naturales, como la latitud, el relieve y el agua. Como puedes observar en el siguiente esquema de climas, debido a la inclinación con la que llegan los rayos solares a la superficie terrestre, las diferentes temperaturas ocasionan que los climas cambien del ecuador hacia los polos. Son más cálidos en las latitudes bajas cercanas al ecuador, templados en las latitudes medias y muy fríos entre los 80 y 90 grados de latitud. Observemos el mapa. Círculo polar norte, zona templada norte, trópico de Cáncer, zona tropical norte, el Ecuador, zona tropical sur, trópico de Capricornio, zona templada sur y círculo polar sur. Los rayos del sol. La inclinación de la Tierra explica la diferencia con la que llegan los rayos del sol a las distintas regiones del mundo. Los rayos del sol llegan de forma más directa a las zonas tropicales entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, y tardan más en llegar a los círculos polares. Muy bien, continuamos. El relieve provoca que la temperatura disminuya, haga más frío o aumente, haga más calor, según la altura de los relieves. Por ejemplo, en regiones elevadas como las mesetas o las montañas, las capas de aire están más frías que en las llanuras. Por eso, los climas y la vegetación varían. El agua es uno más de los factores que regulan el clima y modifican la vegetación. Las grandes masas de agua, ya sean mares o lagos, pierden calor con mayor lentitud que las masas continentales, por lo que en las regiones cercanas al mar los inviernos son menos fríos, mientras que los veranos son frescos, ya que la temperatura del agua del mar es menor que la de los continentes. Un dato interesante: la atmósfera permite la entrada de los rayos solares a la superficie terrestre. Esta regresa el calor hacia la atmósfera, calentando más las capas bajas que las altas, lo que provoca que las regiones cercanas a las capas bajas, aquellas localizadas a nivel del mar, presenten climas más cálidos que las regiones de mayor altitud, como las cimas de las altas montañas, donde el clima es frío. Siguiente actividad, exploremos. Encuentra la relación que existe entre el clima, el relieve y las regiones naturales. Para ello, realiza lo siguiente. Sobre un acetato o plástico transparente, calca el contorno y las regiones montañosas, en color café, del mapa de América del Sur, en la página 31 de tu atlas. Muy bien, vamos a remarcar con color café las regiones montañosas. Las principales elevaciones. Aquí encontramos esta región montañosa. Recuerda que los triángulos rojos marcan las principales elevaciones. Aquí tenemos entonces esta región. Otra región la tenemos acá. Principales elevaciones y otra región de este lado. Muy bien, ya que identificamos las regiones montañosas, las marcamos con color café. Y obtenemos el siguiente resultado.
Luego, colócalo encima del mapa de regiones naturales de América del Sur de la página 63 del Atlas. Muy bien, acá tenemos regiones naturales de América del Sur, página 63. Tenemos que marcar las mismas zonas. Y una vez que las ubicamos, las marcamos. Una vez que lo realizamos, continuamos. Localiza la cordillera de los Andes y anota en tu cuaderno la región natural que predomina en este tipo de relieve. Predomina la región natural de alta montaña. Cordillera de los Andes. La identificamos y le colocamos el nombre. Ahora en el otro mapa. Cordillera de los Andes. Una vez que ya la identificamos, ahora observamos qué color es el que predomina. En este caso es el azul, que corresponde a la región de alta montaña. Por lo tanto, este es el que predomina. Continuamos. Localiza los países cercanos al círculo ecuatorial y que son atravesados por la cordillera de los Andes. Colombia, Ecuador y Perú son los países cercanos al Ecuador y están atravesados por la cordillera de los Andes. Línea del Ecuador. País de Colombia, Ecuador, Perú. Estos son atravesados por la cordillera de los Andes. ¿Qué región natural predomina en Colombia, Ecuador y Perú? Consulta el mapa de la página 75 de tu Atlas. La región predominante en Colombia, Ecuador y Perú es la selva alta, de acuerdo al mapa. Observamos el mapa de la página 75. Perú, Ecuador y Colombia. En las regiones naturales de América del Sur ya los tenemos marcados en color rojo. Una vez que identificamos a Perú, Ecuador y Colombia, observemos la simbología, regiones naturales. ¿Qué color es el que predomina? Es el verde, que corresponde a la selva alta. La selva alta es la región que predomina en estos tres países. Continuamos. En parejas, consulten el mapa de climas de la página 189 del anexo y localicen las regiones del mundo que tienen climas polares además de los polos. De tundra lo tiene Canadá, Groenlandia, Noruega, Rusia y Chile. De alta montaña lo tiene Alaska, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Austria, Suiza, China y la cordillera de los Andes. Hielos perpetuos. Alaska, Canadá, Estados Unidos, Groenlandia y Rusia. Muy bien, una vez que observamos los países, continuamos. Comenta con tu compañero qué plantas y animales viven en aquel tipo de clima y región natural. En las regiones de clima polar la vegetación es casi inexistente. Donde la hay se compone de pequeños arbustos, musgos y líquenes. La fauna por su parte está integrada por osos polares, pingüinos y otros animales capaces de soportar bajas temperaturas. Siguiente subtema: el clima y las regiones naturales.
Las regiones naturales son extensiones de territorio que comparten características semejantes: clima, fauna, vegetación, presencia de agua y a veces relieve. Pueden abarcar parte de un país o de un continente. El clima es el elemento fundamental para la conformación de las regiones naturales, pues determina el tipo de vegetación y fauna que se desarrolla. Por ejemplo, las plantas que necesitan humedad y calor se desarrollan mejor en las regiones naturales con clima tropical, porque llueve mucho, mientras que las especies aptas para sobrevivir con poca agua se encuentran en las regiones esteparias y desérticas, donde el clima es más seco. Existen diferentes regiones naturales como la tundra, el desierto o la estepa. Cada uno alberga una gran variedad de seres. Observemos regiones naturales de la tundra. Regiones naturales del desierto. Regiones naturales de la estepa. Parque Nacional Los Glaciares, Argentina. Región de alta montaña. ¿Por qué región de alta montaña? Porque observamos que su flora es escasa y sus montañas están llenas de nieve. Siguiente actividad, exploremos. En equipo y con el apoyo de su maestro, observen las imágenes e identifiquen a qué región corresponde cada una. Imagen 1 corresponde al desierto. Argelia, temperaturas de 40 grados centígrados en el día y 0 grados centígrados en la noche. La región presenta vegetación y lluvia escasa. Segunda imagen corresponde a la selva. El leopardo de Amur, originario de Corea, vive en un clima tropical lluvioso, con temperaturas superiores a 27 grados centígrados en promedio. La tercera imagen corresponde al bosque templado. Alemania, región de veranos cortos y frescos con nevadas el resto del año. El subsuelo helado solo permite el crecimiento de plantas como musgos y líquenes durante el verano. La imagen 4 corresponde a la tundra. Svalbard, Noruega. El clima es templado con lluvias abundantes y predominan los árboles de hojas caducas. Y con esto concluimos esta parte de la actividad. Continuamos. Localicen la región a la que pertenece cada fotografía en el mapa de la página 50 y delineen el contorno de acuerdo con el color asignado en el número de cada imagen. Desierto, Argelia. Selva, Corea. Bosque templado, Alemania. Tundra, Noruega, de acuerdo a los colores de las imágenes. Seleccionen una imagen por equipo y describan su paisaje, tipo de vegetación, relieve y fauna. Paisaje 1. Desértico, con vegetación escasa, cactus, cirios, agaves, lechuguillas y cordones. Fauna, roedores, reptiles e insectos. Intercambien ideas acerca de otros animales y plantas que por sus características viven en la región del paisaje seleccionado. Fauna, serpientes, lagartos, hormigas, escarabajos, arañas, ratones, zorros, chacales, camellos. Flora, matorrales. Comenten con los otros equipos las relaciones que encontraron entre el clima, la vegetación y la fauna de esa región natural. El desierto es un tipo de bioma que se caracteriza por presentar temperaturas extremas y variables, precipitaciones escasas y suelos secos.
La principal relación se da en el clima seco, ya que el agua es escasa y por esta razón tienen poca fauna y flora. Apliquemos lo aprendido. Consulten las páginas 56 a 58 de su atlas y en parejas completen la siguiente tabla. En la primera columna se describen las características de algunas zonas climáticas. En la segunda, anoten el nombre de las regiones naturales que corresponden a los climas descritos. Y en la tercera, dibujen plantas y animales que habitan en esas regiones naturales. Muy bien, para completar la tabla necesitamos leer la información de la página 56 a 58. Regiones naturales. La distribución de las diferentes especies y vegetales y animales sobre la superficie terrestre se relacionan de manera directa con el relieve y el clima. Se forman regiones naturales cuando en una porción de la superficie terrestre se presentan características semejantes de clima, relieve, flora y fauna. Las regiones naturales se asocian a los principales tipos de clima, tropical, seco, templado, frío y polar, y toman su nombre de la vegetación dominante, a la que corresponden selva, sabana, desierto, estepa y pradera, mediterránea, bosque, taiga y tundra. Existen además zonas cuya flora y fauna tienen características especiales por el efecto de la altitud o por lluvia abundante. La presencia de lluvia es característica de varios tipos de clima, como los humedales y los manglares. Regiones naturales y clima. Clima tropical, selva y sabana. Clima seco, desierto, estepa y pradera. Clima templado, mediterránea y bosque. Clima frío, taiga. Clima polar, tundra. Clima templado a polar, alta montaña. Ahora vamos a observar las características del bosque. Bosque. Clima templado y lluvioso. En esta región predominan varias especies de árboles como roble, castaño, abedul y nogal. En el bosque templado viven osos, pumas, ocelotes, zorros, conejos, comadrejas, ardillas, cóndores y pájaros carpinteros. En la selva, el clima es tropical. Prolifera una vegetación diversa y abundante, desde árboles de gran tamaño como la ceiba, el cedro y la caoba, hasta plantas de dimensiones pequeñas, tales como los musgos y helechos, además de una extensa variedad de orquídeas. En estas regiones viven monos, ardillas, mandriles, jaguares, serpientes, coloridas aves, entre muchas especies más. Humedales y manglares. Climas tropicales. Estepa y pradera. Su clima seco. Estas regiones se caracterizan por la presencia de pastizales y arbustos. En esta región viven bisontes, venados, tejones, zorrillos, perritos de la pradera, armadillos, serpientes y saltamontes. En las estepas crecen plantas con raíces profundas y vegetales con raíces en forma de bulbos o tubérculos. Viven ahí caballos salvajes, antílopes, coyotes, marmotas y algunos insectos. Sabana. Su clima tropical, el número de árboles y su tamaño disminuye y dominan los arbustos y los pastos altos. En ella viven animales carnívoros como el león, el leopardo, el chacal, la hiena. Herbívoros como el elefante, la jirafa, el ñu, la gacela, el búfalo y la cebra. También la habitan cocodrilos, hipopótamos, buitres, cuervos y una gran variedad de insectos. Desierto. Su clima seco. Árboles de raíces muy profundas y cactáceas. En el desierto viven linces, coyotes, liebres, conejos, tuzas, ratas, serpientes, tortugas, tarántulas, escorpiones, hormigas, halcones, lechuzas, sopilotes, cuervos y correcaminos. Mediterránea. Clima templado. La vegetación típica es de matorrales que miden pocos metros de altura. La fauna
linces, pumas, coyotes, venados, liebres, jabalís, lagartos, víboras, serpientes de cascabel. Abundan las aves migratorias y los reptiles. Taiga, bosque de coníferas, clima frío. Los árboles característicos de la taiga son las coníferas, como el pino y el abeto. Los animales que viven en la taiga están adaptados a las condiciones invernales. Tundra, clima polar, crecen musgos, líquenes y pinos enanos. En la tundra habitan especies adaptadas al clima polar, como los osos polares, el caribú, el reno, el buey almizclero, el lobo, el zorro ártico y el búho. Alta montaña. Se localiza en las montañas más altas, como el Kilimanjaro en África, el Concagua en América, el Everest en Asia, el Elbrus en Europa, el Jaya en Oceanía. La temperatura promedio es muy baja. La vegetación, musgos, líquenes, pastos, matorrales y bosques de alta montaña. Países megadiversos. Se refiere a la riqueza de toda la variedad de vida presente en nuestro planeta, incluidas especies de plantas, animales y microorganismos. Patrimonio natural, y con esta información podemos completar la tabla. Clima tropical. Desde el Ecuador hacia los trópicos, las temperaturas son superiores a 27 grados centígrados. Presentan lluvias todo el año o lluvias en verano. Región natural, selva. Vegetación, caobas, ceibas, helechos, árboles de caucho. Fauna, monos, insectos, aves y felinos. Sabana. Vegetación, hierbas y arbustos, árboles escasos, algunos como el guab y acacia. Fauna, avestruces, buitres, garcillas, leones, leopardos, hienas, chacales, elefantes. Bosque tropical. Vegetación, huizaches, mezquites, palos de mora y quiotes. Fauna, coyotes, tejones, armadillos y diversas serpientes. Clima seco. Regiones áridas y desérticas. Registran temperaturas altas de día y bajas en la noche. Pradera y estepa. Fauna, búfalos, bisontes, berrendos, saigas, perros de las praderas, coyotes, armadillos, zorro de las pampas y canguros. Desierto. Vegetación escasa, cactus, cirios, agaves, lechuguillas y cardones. Fauna, roedores, reptiles e insectos. Zona templada. Regiones húmedas con lluvias abundantes durante todo el año. Bosque templado. Árboles de hojas caducas, encinos, hayas, arces, castaños, nogales, cerezos, abedules, avellanos y varias coníferas. Fauna, zorros, lobos, osos, ciervos, halcones y búhos. Vegetación, matorrales. Mediterráneo. Vegetación, matorrales. Fauna, linces, pumas, coyotes, venados, liebres, jabalís, lagartos, víboras, serpientes de cascabel, entre otros. Clima frío. La mayor parte del año presenta temperaturas inferiores a 10 grados centígrados y todo el año tiene lluvias. Taiga, bosque de coníferas. Vegetación, pino y abeto. Fauna, renos, zorros árticos, zorros azules, liebres árticas, roedores como los leminos. Clima polar. Se localiza cerca de los polos y en las partes altas de las cordilleras y montañas. Tienen bajas temperaturas, inviernos largos y veranos cortos. Región natural, tundra de alta montaña y hielos perpetuos. Vegetación, musgos, líquenes, pinos que no alcanzan 1 metro de altura. Su fauna, osos polares, el caribú, el reno, el lobo, el buey almizclero, el zorro ártico, el búho, morsas, focas grises, aves, como el charrán ártico. Y con esto concluimos la tabla. En grupo y con el apoyo de su maestro, comenten qué región natural predomina en el lugar donde viven. La respuesta dependerá de la región donde vivas. ¿De qué manera dichos componentes determinaron el tipo de región de cada lugar? Porque forman los ecosistemas. ¿Cuál es la importancia de conservar la diversidad de la vegetación y la fauna naturales de cada región?
La importancia es que se forman cadenas alimenticias que forman los diversos ecosistemas. Y con esto concluimos la lección 1. Continuamos con el repaso. ¿Cuáles son las regiones climáticas de acuerdo a las coordenadas geográficas como la latitud y la longitud? Climas tropicales, climas secos, climas polares, climas templados y climas fríos. ¿Qué tipo de climas se localizan entre los 80 y 90 grados de latitud norte? Tundra y hielos perpetuos. ¿Qué tipo de clima predomina entre los 10 grados de latitud norte y sur? Climas tropicales. ¿Cuáles son algunas características del clima tropical? Es un clima caluroso con abundante vegetación y fauna. ¿Por qué algunos países cercanos al Ecuador tienen nieve? Debido a su altitud. ¿Cuál es el conjunto de fenómenos atmosféricos que caracterizan cada región de la Tierra? El clima. ¿Qué otros componentes naturales pueden ser alterados por diferentes factores naturales? La latitud, el relieve y el agua. ¿Qué ocasiona que los climas cambien del Ecuador hacia los polos? La inclinación con la que llegan los rayos solares a la superficie terrestre. ¿Cómo cambian los diferentes climas? Son más cálidos en las latitudes bajas cercanas al Ecuador, templados en las latitudes medias y muy fríos entre los 80 y 90 grados de latitud. ¿Qué permite la entrada de los rayos solares a la superficie terrestre? La atmósfera. ¿En qué parte las capas del aire están más frías que en las llanuras? En las mesetas o las montañas. ¿Cuál es uno más de los factores que regulan el clima y modifican la vegetación? El agua. ¿Cuáles son las extensiones de territorio que comparten características semejantes como clima, fauna, vegetación? Las regiones naturales. ¿Cuál es el elemento fundamental para la conformación de las regiones naturales? El clima. ¿Cuáles son algunas regiones naturales que existen? Tundra, desierto, estepa. Menciona las zonas climáticas y su región natural de cada una de ellas. Zona tropical, selva y sabana. Zona seca, desierto, estepa y pradera. Zona templada, mediterráneo y bosque. Zona fría, taiga. Zona polar, tundra de alta montaña y hielos perpetuos. Debido a la forma del planeta, la radiación solar llega con diferente inclinación e intensidad a la superficie y origina diferentes zonas térmicas. Cálidas en las latitudes bajas, cercanas al Ecuador, templadas en las latitudes medias, entre el Ecuador y los polos, y polares a partir de los círculos polares. La combinación de zonas térmicas y factores como la altitud del relieve originan distintos climas, tropicales, secos, templados, fríos y polares. El clima influye directamente sobre el tipo de vegetación que se desarrolla en un lugar, y ambos elementos determinan la distribución del tipo de fauna en el mundo. Los lugares con características similares de clima, vegetación y fauna forman las regiones naturales, como la selva, bosque subtropical, sabana, pradera, estepa, desierto, bosque templado, tipo de mediterránea, bosque de coníferas y de hielos perpetuos. La forma de la Tierra es similar a una esfera. En la región donde los rayos del sol llegan de forma muy inclinada, como en los polos, la temperatura es mucho menor que en la ecuatorial. Los rayos del sol llegan con diferente inclinación a diversas regiones de la Tierra. En el Ecuador, la radiación solar llega de forma perpendicular a la superficie produciendo altas temperaturas. Esquema. Zona polar norte, zona templada norte, rayos solares, zona cálida, zona templada sur y zona polar sur. La fauna son las especies animales existentes en una región, que son determinadas por el clima y las especies vegetales disponibles. El clima, estado promedio en un lugar determinado de elementos atmosféricos como temperatura, presión, viento y humedad. Vegetación, flora que surge en una región debido a las condiciones climáticas y del suelo. Clima frío, vegetación, bosque de coníferas, fauna, alces y osos polares. Clima polar, vegetación, líquenes, fauna, renos y lobos. Clima cálido húmedo, vegetación,
selva siempre verde, fauna, monos y tucanes. Clima templado, vegetación, bosques y pastizales, fauna, ardillas y venados. Clima seco, vegetación, arbustos espinosos, fauna, reptiles y arácnidos. Clima, flora y fauna del Ecuador hacia los polos. El más cerca al Ecuador, la selva. Posteriormente, bosque templado. Enseguida el taiga y por último, tundra. Y aquí encontrarás una tabla con las regiones, su vegetación y fauna. Hielos perpetuos, tundra, bosque de coníferas, bosque templado, vegetación mediterránea, bosque subtropical, selva, sabana, desierto y estepa. Y con esto concluimos el repaso. Lección 1. Componentes naturales de la Tierra. Esperando que cada una de las respuestas sea de gran utilidad para ti. Eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer. Nos vemos en el próximo video.